Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. ¿Están listos para reírse a carcajadas? Porque hoy vamos a explorar esa chispa única que tienen Kerem y Hande, y les vamos a presentar la broma más divertida que honestamente nos ha hecho temblar de la risa. Si son fans de estas dos personalidades, o simplemente les encanta un buen momento de humor, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un torbellino de anécdotas, risas y, por supuesto, la broma definitiva. Y antes de sumergirnos de lleno en toda la diversión, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras aventuras cómicas y mantenernos conectados. ¡Vamos allá! Hoy vamos a desgranar un poco la dinámica que hace a Kerem y Hande tan irresistibles. Siempre es una mezcla de ingenio rápido, momentos inesperados y esa conexión que solo los mejores amigos o compañeros de pantalla pueden tener. Y cuando se trata de bromas, bueno, ellos realmente se superan a sí mismos. Hemos estado recopilando historias, hablando con gente cercana a ellos, y hemos llegado a un punto culminante. Una broma que, según nos cuentan, los dejó sin aire de la risa y con esa sensación de no puedo creer que hayan hecho eso. Pero antes de llegar a la obra maestra, pensemos un poco en qué hace que una broma sea verdaderamente épica. No se trata solo de asustar a alguien o de crear caos. Se trata de la planificación, la ejecución, la reacción y, sobre todo, la intención. Una buena broma es un arte y Kerem y Hande parecen tener ese don natural. A menudo vemos cómo sus interacciones en pantalla, o incluso en entrevistas, están llenas de este tipo de picardía. Es como si siempre estuvieran un paso por delante anticipando la diversión. Hemos oído hablar de muchas de sus travesuras. Desde pequeños engaños hasta planes más elaborados que involucran a más personas. Y lo interesante es que a pesar de las bromas, la amistad y el respeto entre ellos siempre salen a relucir. No hay malicia, solo una genuina alegría por compartir un momento de risa, incluso si uno es el blanco. Y eso, amigos, es lo que hace que este tipo de contenido sea tan adictivo. Nos permite ver un lado más humano, más espontáneo de estas figuras públicas que solemos admirar. Así que, ¿cuál es esa broma que ha causado tanto revuelo? Bueno, para entenderla completamente hay que tener en cuenta el contexto. Kerem, por lo que hemos podido investigar, tiene esa vena un poco más impulsiva, siempre dispuesto a lanzarse a la aventura. Hande, por otro lado, a menudo es la que pone un toque de calma y estrategia, pero eso no significa que no disfrute de una buena risa a costa de otros. Es esta combinación de personalidades lo que hace que sus bromas sean tan exitosas. La broma en cuestión, la que vamos a revelar hoy, es algo que involucra una cantidad considerable de preparación. No fue algo que surgió de la nada en un instante. Al contrario, parece que se gestó durante un tiempo con pequeñas pistas y preparativos que pasaron desapercibidos. Esto demuestra que no solo son divertidos, sino también astutos. La clave de una broma memorable es a menudo esa anticipación, esa sensación de que algo se está cociendo, pero sin saber exactamente qué. Imaginemos la escena, Kerem y Hande quizás en medio de un rodaje, o en algún evento social donde se encuentran con frecuencia. La atmósfera es relajada, pero en sus mentes, la semilla de la travesura ya está plantada. ¿A quién iba dirigida esta broma? Bueno, según nuestras fuentes, fue una broma dirigida a alguien cercano a ambos, alguien con quien comparten un vínculo fuerte, pero que también tiene un gran sentido del humor para apreciar la diversión. Esto es crucial, porque una broma que cae mal, pues no es una broma, es un problema. Y Kerem y Hande, por lo que sabemos, son expertos en crear risas, no en generar conflictos. Ahora, vamos a entrar en detalle sobre cómo se desarrolló la broma. Imaginen que todo comenzó con una serie de pequeños incidentes, casi insignificantes por sí solos. Quizás algún objeto desaparecía y reaparecía en lugares extraños, o recibía mensajes de texto un poco confusos. Todo esto de forma sutil, para empezar a sembrar la duda y la intriga. La persona objetivo, por supuesto, estaría desconcertada, quizás un poco frustrada, pero sin sospechar la magnitud de lo que se estaba gestando. La planificación, como les decía, fue la clave. Se dice que Kerem y Hande se coordinaban a través de mensajes secretos, o incluso a través de cómplices que sin saberlo del todo, estaban jugando un papel en el gran plan.
La belleza de esta broma radica en su complejidad, en los múltiples pasos que requirió para llegar a su clímax. No fue un simple sorpresa. Fue un despliegue de ingenio y paciencia. Y aquí viene el momento cumbre. La broma en sí fue algo que se llevó a cabo en un momento inesperado cuando la persona objetivo menos lo esperaba. Se dice que hubo un elemento de sorpresa visual, algo que al verlo, hizo que la persona se quedara sin palabras por un instante. Y luego, la explosión de risa. Una risa que no podía ser contenida, que venía de la pura incredulidad y de la alegría por haber sido, literalmente, engañado de la manera más divertida posible. ¿Y qué fue exactamente lo que hicieron? Bueno, aquí es donde las versiones varían un poco, pero la esencia se mantiene. Se dice que involucró una transformación del entorno, algo que hizo que la persona se sintiera como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Imaginen estar en un lugar familiar y, de repente, que ese lugar se convierta en algo completamente inesperado. La reacción inicial, según los testigos, fue de shock, seguida de una incredulidad palpable. Una de las versiones más divertidas que hemos escuchado es que la broma implicó un cambio de escenario, pero con un toque de exageración y humor. Quizás se trataba de una decoración que, al ser descubierta, era tan ridícula y elaborada que solo podía ser obra de Kerem y Ande. Piensen en algo que rompe totalmente con la realidad, pero de una manera que te hace reír hasta que te duela el estómago. Lo más importante de esta broma es que, a pesar de la sorpresa y la confusión inicial, la persona que fue objeto de la broma, en lugar de enfadarse, reaccionó con una carcajada contagiosa. Se dice que todos los presentes, incluyendo a Kerem y Ande, terminaron llorando de la risa. Es esa reacción, esa explosión de alegría compartida, lo que eleva una broma de buena a legendaria. ¿Y qué aprendemos de esto? Que la vida está llena de momentos que podemos hacer más divertidos. Que la amistad y el buen humor son tesoros que debemos cultivar. Y que a veces las mejores experiencias son aquellas que nos sacan de nuestra zona de confort, nos sorprenden y nos dejan con una sonrisa imborrable. Ahora, antes de que se queden con la intriga total, déjenme decirles que vamos a darles algunas pistas más, pero la revelación completa de la broma la dejaremos para que ustedes la imaginen y la comenten. Queremos ver su creatividad. Lo que sí podemos asegurar es que fue algo visualmente impactante y que requirió una coordinación impecable. Piensen en ello como un pequeño cortometraje cómico, orquestado por dos maestros del humor. Cada detalle fue pensado para maximizar el impacto cómico. Desde los objetos utilizados hasta el momento exacto de la revelación. No hubo espacio para el error. ¿Y la persona que fue el objetivo de la broma, cómo se tomó todo? Pues, como les decía, con una gran dosis de buen humor. Se dice que después de procesar la sorpresa, simplemente se echó a reír y se unió a la fiesta de la diversión. Esto demuestra la fortaleza de su relación con Kerem y Ande y su capacidad para apreciar una broma bien ejecutada. La broma, al parecer, fue tan bien recibida que se ha convertido en una historia que se cuenta una y otra vez, siempre con una sonrisa en los labios. Es ese tipo de anécdota que perdura, que se comparte entre amigos, y que evoca recuerdos de momentos de pura alegría. Entonces, ¿cuál creen ustedes que fue la broma? ¿Fue algo que los asustó? ¿Algo que los hizo ver el mundo de una manera diferente por un momento? ¿O quizás algo completamente absurdo? Les animo a que usen su imaginación y dejen volar sus ideas en la sección de comentarios. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Kerem y Ande demostraron una vez más su talento para crear momentos inolvidables. No solo son grandes en sus carreras, sino que también son expertos en inyectar diversión y alegría en la vida de quienes los rodean. Este vídeo ha sido un viaje a través de la risa, la amistad y el ingenio. Hemos explorado esa química especial entre Kerem y Ande que nos encanta tanto. Y hemos llegado a la conclusión de que, cuando se trata de bromas, ellos son verdaderos artistas. Así que, para resumir, hemos hablado de la dinámica única de Kerem y Ande, de su habilidad para el humor y de la naturaleza de una broma bien ejecutada. Hemos insinuado los detalles de una broma que causó un revuelo de risas, destacando la planificación, la sorpresa y la reacción hilarante de todos los involucrados. La broma en sí, aunque no la hemos revelado explícitamente, se centró en un elemento visual sorprendente y una transformación del entorno, culminando en una explosión de alegría compartida. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las bromas de Kerem y Ande tanto como yo.
Me ha encantado poder compartir estas anécdotas y reflexiones con ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les haga sonreír y reflexionar. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, queremos saber su opinión. ¿Cuál creen que fue la broma? ¿Han sido testigos de alguna broma similar? ¿Tienen alguna anécdota divertida que quieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus experiencias y sus pensamientos. Son una parte esencial de esta comunidad. Y si este vídeo les sacó una sonrisa, si les hizo pensar, o simplemente les entretuvo, por favor, demuéstrennos su apoyo. Denle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a que más gente lo descubra. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan del buen humor. Y si aún no son parte de nuestra familia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.